Me llamo Elena Ramírez y durante 28 años fui la extraña de la familia, no porque hubiera hecho algo malo ni porque fuera difícil o ingrata, sino porque tomé una decisión que ellos nunca me perdonaron. Elegí a mi abuela por encima de ellos. Mi abuela, Sofía Ramírez, llegó a Miami desde Cuba en 1962 con apenas 19 años, embarazada de mi madre, una sola maleta en la mano y su diploma de enfermería como único tesoro. Trabajó turnos dobles en el Hospital Jackson Memorial mientras criaba sola a mi madre después de que mi abuelo muriera en un accidente de pesca en 1967. Con los años, y a base de sacrificio y disciplina, Sofía logró algo extraordinario. Cuando yo nací en 1997 ya se había retirado de la enfermería y era dueña de 7 propiedades de alquiler en Miami, modestos dúplex y pequeños edificios de apartamentos repartidos entre Little Havana, Coconut Grove y Coral Gables. No eran mansiones ni edificios lujosos, pero eran sólidos, bien mantenidos y ofrecían viviendas asequibles a familias trabajadoras. Para mi abuela aquello era más que un negocio, era un compromiso con la comunidad. Para mi madre, Carmen, en cambio, esas propiedades representaban años de resentimiento. Ella había crecido en pobreza, compartiendo un pequeño apartamento con su madre mientras Sofía trabajaba sin descanso y ahorraba cada centavo para comprar su primer dúplex en 1975. Mi madre siempre repetía la misma frase cargada de amargura: viví en pobreza para que ella comprara bienes raíces. Mientras otros niños tenían bicicletas nuevas, ella decía que lo único que tenía eran propiedades de alquiler que no podía disfrutar. En 1995 Millas madre se casó con mi padre, Roberto, un hombre que venía de una familia acomodada que poseía un concesionario de autos en Coral Gables. Finalmente ella obtuvo la vida cómoda que siempre había querido. Una casa grande en Pinecrest, autos nuevos cada 2 años y membresía en el club de campo. Yo crecí con 2 hermanos mayores, Cristina y Miguel, que heredaron completamente la visión de mi madre sobre las propiedades de la abuela. Cristina se convirtió en agente inmobiliaria, pero en el mercado de lujo, mansiones frente al mar, áticos millonarios, residencias exclusivas. Ella llamaba a eso bienes raíces de verdad, no como los pequeños edificios de la abuela que despreciaba llamándolos edificios viejos. Miguel, por su parte, eligió el mundo de las finanzas y la banca de inversión, vestía trajes carísimos y hablaba de derivados y fondos de cobertura como si fueran el único lenguaje válido del éxito. Y luego estaba yo, diferente desde el principio. Mientras Cristina y Miguel pasaban los fines de semana en el club de campo o de compras en aventura, yo los pasaba con mi abuela Sofía. Recorríamos sus propiedades juntas, revisábamos tuberías, hablábamos con los inquilinos, anotábamos reparaciones necesarias. Ella me explicaba todo en español con paciencia. Estos edificios son más que inversiones, mija, son hogares. La gente que vive aquí confía en nosotros para mantenerlos seguros y limpios. Yo adoraba esos sábados, adoraba escuchar sus historias de Cuba, de cómo empezó de cero en un país extraño, de cómo había construido algo real con trabajo y disciplina. Pero para mi familia aquello era una traición. Mi madre siempre preguntaba con fastidio por qué perdía el tiempo con esos edificios viejos cuando mis hermanos tenían carreras de verdad. En las cenas familiares las conversaciones giraban alrededor de los clientes millonarios de Cristina o de los negocios financieros de Miguel. Cuando alguien preguntaba por mí, mi madre suspiraba y decía con un tono que lo explicaba todo: Elena ayuda a su abuela con sus pequeñas propiedades de alquiler. Pequeñas significaba insignificantes. Ayudar significaba perder el tiempo. Mi padre casi no me dirigía la palabra. Él estaba orgulloso de Cristina y Miguel, y claramente avergonzado de mí. Solo mi abuela veía algo distinto. En 2020 su salud empezó a deteriorarse. Tenía 77 años y la diabetes estaba afectando sus riñones. Un domingo de marzo me pidió que fuera a su apartamento. Solo yo. Nos sentamos en la misma mesa de cocina donde durante años me había enseñado a cocinar, a hacer presupuestos y a calcular gastos de mantenimiento. Sacó una carpeta llena de documentos, escrituras, estados financieros, listas de inquilinos. Entonces me dijo algo que cambiaría mi vida: estaba creando un fideicomiso irrevocable donde colocaría las 7 propiedades y yo sería la única beneficiaria. Intenté rechazarlo inmediatamente. Le dije que Cristina y Miguel deberían recibirlas. Pero ella me miró con una serenidad firme y me explicó que Cristina veía esos edificios solo como dinero y Miguel como inversiones primitivas, mientras que mi madre resentía cada ladrillo que había comprado. Pero tú entiendes lo que construí, me dijo. Tú conoces a los inquilinos por su nombre. El fideicomiso sería irrevocable, lo que significaba que una vez establecido no podría cambiarse. Las propiedades se transferirían legalmente de inmediato. Cuando ella muriera, ya serían mías y nadie podría impugnarlo. Una semana después nos reunimos con su abogado,
Richard Costanos, quien llevaba 20 años manejando sus asuntos legales. Él explicó todos los detalles del fideicomiso creado el 15 de marzo de 2020. Las 7 propiedades, valoradas entonces en $3.2 millones, fueron transferidas oficialmente el 20 de marzo. Desde ese momento yo tenía control sobre la gestión y el ingreso neto de alquiler, unos $9,500 mensuales después de gastos, se depositaba en la cuenta del fideicomiso. Yo guardé el secreto. No se lo dije a nadie, ni a mis padres ni a mis hermanos. Seguí viviendo en mi pequeño apartamento en Kendall, trabajando como asistente social para el condado de Miami-Dade y conduciendo mi viejo Toyota Camry de 2012. Mientras mi familia seguía viéndome como la hija que había desperdiciado su potencial, yo aprendía cada día más sobre administración de propiedades. Estudié leyes de arrendamiento, analicé el mercado inmobiliario y establecí relaciones con contratistas y administradores especializados en vivienda asequible. Decidí seguir el ejemplo de mi abuela, mantener los edificios en excelentes condiciones y tratar a los inquilinos con dignidad. Uno de ellos era Roberto, un mecánico jubilado que llevaba viviendo en un dúplex de Little Havana desde 1998 pagando un alquiler muy por debajo del mercado. Cristina lo habría desalojado para triplicar el precio. Yo le prometí que podía quedarse todo el tiempo que quisiera con aumentos mínimos vinculados a su pensión. Con el tiempo todas las propiedades tuvieron listas de espera y casi no había rotación de inquilinos. Para 2023 los edificios estaban mejor que nunca y el valor total había subido a $3.8 millones. Ese mismo año, en Acción de Gracias, Cristina anunció orgullosa que había sido nombrada una de las mejores agentes inmobiliarias de lujo de Miami. Mis padres brindaron por su éxito y por la brillante carrera financiera de Miguel, y cuando llegó mi turno mi padre dijo simplemente que yo ayudaba a la gente con mi trabajo social. Nadie imaginaba que mis propiedades generaban más ingresos que los de mis hermanos. Mi abuela murió el 12 de octubre de 2025 a los 82 años, sosteniendo mi mano. Antes de irse me susurró que cuidara los edificios y a las personas que vivían en ellos, y que recordara que me había elegido porque me lo había ganado. En el funeral todos hablaban de la herencia y Cristina ya planeaba vender las propiedades para repartir el dinero. 2 semanas después nos reunimos en la oficina del abogado para leer el testamento. Cuando Richard llegó a la sección de las propiedades anunció con calma que ya no formaban parte del patrimonio porque habían sido transferidas a un fideicomiso irrevocable en 2020. El silencio fue absoluto hasta que Cristina preguntó quién era la beneficiaria. Richard me miró. La reacción fue explosiva. Gritos, acusaciones, amenazas de abogados. Pero todos los documentos estaban allí. El contrato del fideicomiso, las evaluaciones médicas que confirmaban la lucidez de mi abuela y los registros oficiales del condado. Entonces apareció Patricia Morales, la administradora del fideicomiso, con pruebas de que Cristina había estado mostrando las propiedades a inversores antes de la muerte de mi abuela y hasta había aceptado $10,000 por preparar un proyecto de venta que nunca tuvo autoridad para realizar. Cristina se quedó pálida cuando entendió que además de perder la herencia enfrentaba una posible sanción profesional. Yo pedí solo 3 cosas: que devolviera el dinero al inversor, que dejara de presentarse como representante de las propiedades y que todos entendieran que esos edificios permanecerían como viviendas asequibles tal como mi abuela había ordenado. Miguel decidió no impugnar el fideicomiso después de revisar los números legales. Cristina devolvió el dinero, pero su licencia inmobiliaria fue suspendida 6 meses por el escándalo. Con el tiempo mi familia comenzó a ver las propiedades con otros ojos. Les mostré los edificios, los patios llenos de niños jugando, los apartamentos bien mantenidos y los vecinos que habían vivido allí durante décadas. Mi padre admitió que aquello era hermoso y que habían medido el éxito de la manera equivocada. Hoy sigo gestionando las propiedades igual que mi abuela me enseñó. Incluso compré una 8ª propiedad en Little Havana para 3 familias que necesitaban un hogar. Roberto, el mecánico jubilado, cumplió 75 años y aún vive en su apartamento con un alquiler accesible. Yo sigo siendo asistente social, sigo conduciendo mi viejo coche y sigo viviendo con sencillez porque mi abuela tenía razón. La verdadera riqueza no es parecer exitoso, sino construir algo que sirva a los demás y perdure con el tiempo. Durante 28 años mi familia pensó que yo era la decepción que había desperdiciado su futuro, pero la verdad es que mientras ellos miraban hacia otro lado yo estaba construyendo silenciosamente el legado que mi abuela había empezado.